Bienvenidos a una nueva entrega de Hagamos Algo Bueno. Tras el terremoto del pasado 24 de junio, la primera reacción natural de todos nosotros al regresar a la casa fue mirar las paredes, los techos y las columnas. Además, el susto de las réplicas nos quita el sueño y nos preguntamos, ¿es seguro estar bajo nuestro propio techo? Nuestro hogar es el santuario de nuestra familia, es un esfuerzo de años, donde dormimos a nuestros hijos cada noche. Por eso, entender lo que pasó a nuestra casa no debe llenarnos de angustia, sino de conocimiento, porque la resiliencia no es resistir, sino la capacidad de adaptarnos, levantarnos y protegernos. Por eso, este episodio está dedicado a la ingeniería del hogar, a saber cuáles son las grietas verdaderamente peligrosas, cómo repararlas y cómo proteger nuestro hogar a partir de ahora, para nuestra seguridad y la serenidad de nuestra familia. Para la dimensión del desafío que enfrentamos como país, los balances oficiales tras el reciente terremoto en Venezuela contabilizan más de 17.900 personas sin hogar, al menos 856 edificios afectados a nivel nacional, de los cuales 190 colapsaron por completo. La Guaira, constituida como la zona cero y la región más devastada por el doble terremoto, registró ese colapso masivo de estructuras con análisis satelitales que estiman cifras de pérdidas materiales aún mayores. Pero ese impacto se sintió con fuerza en diversas regiones de nuestra geografía. Este programa es presentado por Benemergencia, Doctora Vanessa Velázquez, Nanac Studios, Joyas More, Tiendas Rory. Estas cifras no son simples números en un informe. Representan a miles de familias venezolanas que hoy buscan certeza sobre el lugar donde viven. Frente a esta realidad, la improvisación no tiene cabida. Necesitamos saber cómo actuar dentro de nuestros apartamentos, cómo organizar nuestros espacios para evitar accidentes y de qué manera ponernos de acuerdo con nuestros vecinos para proteger las áreas comunes. Las pequeñas rayitas o fisuras capilares, esas de menos de 1 milímetro que vemos en la pintura, suelen ser simples cambios de temperatura y no ponen en riesgo la casa. La verdadera señal para que busques a un especialista aparece cuando vemos grietas en forma de X o diagonales en columnas, vigas o paredes de carga. Los informes de ingeniería forense nos recuerdan que la mayoría de los daños no ocurren por mala suerte, sino por modificaciones informales, hechas a lo largo del tiempo, como quitar paredes claves sin asesoría. Frente a una pared agrietada, la prisa o el tapar por encima solo oculta el problema. La tranquilidad de la familia exige respuestas serias. Si hay una fisura, una grieta o una hendidura en pared, no es tan preocupante. Hablamos que son elementos de mampostería no estructurales. Pero ahora si encontramos una fisura, una grieta, un desprendimiento, una falta de material, un acero corroído, un elemento estructural, bien sea columna, bien sea viga, bien sea un nervio de una losa, se tiene que solicitar una inspección con un ingeniero especializado. Ahora mismo la Comisión Presidencial tiene unos ingenieros que están desplegados a nivel nacional, ¿verdad? Que están haciendo las primeras inspecciones, la primera oleada de inspecciones. Luego vamos a pasar a una segunda etapa donde los ingenieros patólogos, que es mi caso, haremos segundas inspecciones, pues, o sea, una segunda oleada más detallada, más específica, donde iremos a hacer evaluaciones puntuales de los elementos estructurales. Para explicarnos cómo diferenciar un daño cosmético de una falla estructural y cómo actuar con la serenidad que nos da el conocimiento, los invito a escuchar la siguiente entrevista. Gracias por la invitación, Nicola, a tu programa. Fíjate, una pregunta interesantísima. He visto edificios de viejos, antes del terremoto del 67 y construidos en los Palos Grandes, en zonas de relleno profundo, donde se amplifica la onda sísmica y los efectos del terremoto son más importantes, y se han comportado de manera curiosa perfectos. Y sin embargo, hay más o menos edificios más o menos recientes, recientes de los años 80, 90, construidos y se han afectado muy intensamente. Yo creo que eso se debe no solo a la estructura, básicamente, que además bien diseñada, bien construida de la época, inclusive de la época con normas
de antes de la norma del 83, de la norma sismorresistente de la 1756. Pero hay un tema interesantísimo que creo que hemos tocado poco los profesionales, que es la arquitectura sismorresistente. Hay algo en la arquitectura, en el diseño del edificio, las paredes, ¿ok? Y la ubicación de algunos elementos de mampostería, de rigideces, de elementos más rígidos como mármol y como cerámica, que afectan sobre ese comportamiento y hacen que se comporte bien, o algunos edificios hacen que se comporte mal, ¿no? Para que la estructura empiece a trabajar y a disipar energía y se cumplan todas las filosofías y todas las teorías de cálculo, aunque se tiene que deformar. Y para que esa deformación ocurra, la mampostería, lo que forma parte dentro del pórtico, dentro del marco estructural del viga y columna, dentro del viga y columna a veces los arquitectos ponen paredes. Y esas paredes a veces ayudan a que el edificio se comporte bien, a que la estructura se comporte bien, se comporte más rígida y aguante el sismo. Y a veces es mala porque se distorsiona ese comportamiento y se concentran las fuerzas en otros elementos y hace que el edificio colapse. Y te repito, es muy interesante tu pregunta porque es curioso que edificios antiguos, muy viejos, de antes del terremoto del 65 e inclusive de los años 50 viejos, se hayan comportado de manera satisfactoria. Entonces, tenemos que concentrar en los daños estructurales. Los daños estructurales son los daños que ocurren en columnas, elemento vertical, o en vigas, elemento horizontal. ¿Okay? Hay daños leves, moderados y severos, que bueno, eso le correspondería a un patólogo evaluar ese daño, pero es el que inspecciona y el que determina ese deterioro, lo determina a través de la inspección. Y luego en las 3 fases, que es la inspección rápida, que es cuando se etiqueta el edificio, inspección detallada, que vamos a ver cuál fue el detalle, el daño más importante que ocurrió, y luego si hay ese daño, la evaluación profunda para corregir ese daño y convertir la estructura en su estado original. Si su estado original lo estoy reparando y es diseñado del 57, está para la norma de esa época. Si su estado original era en los años 90, bueno, se aplicarán las normas correspondientes. Yo lo que estoy tratando es repararlo. Para darnos tranquilidad y orden, los cuerpos de protección civil y las alcaldías utilizan el semáforo de habitabilidad post-sismo. Etiqueta verde, casa segura e inspeccionada. La familia puede estar tranquila. Etiqueta amarilla, acceso restringido. Hay daños secundarios que requieren revisión antes de ocupar por completo. Y por último, etiqueta roja, inseguro. Por la vida de todos se debe evacuar temporalmente mientras los expertos intervienen. Para entender cómo se realiza este despliegue preventivo en las calles, cómo se acompaña a la comunidad y de qué manera la gestión municipal cuida a los vecinos, conversamos con el alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, una de las zonas afectadas por el sismo. Estamos en una etapa ahora de organización para la reconstrucción. Hicimos el levantamiento a través de las calcomanías, los colores que ya todos deben conocer, verde, amarillo y rojo. Y a través de este mecanismo ya logramos hacer un levantamiento en el cual ya evidenciamos que tenemos hasta la fecha 46 edificios etiquetados en rojo, 157 en amarillo y casi 800 en verde, que es una buena noticia en medio de las circunstancias que estamos atravesando. Los rojos no necesariamente, y es importante decirlo todas las veces que podamos, es una sentencia inmediata de demolición. Y es por ello que todos los que están en rojo, de inmediato convocamos a los condominios y nos reunimos y les damos esta explicación. Porque para darle a la audiencia un ejemplo, algunos edificios que están etiquetados en rojo no es porque tienen un daño estructural, sino por ejemplo porque se le desplomaron algunos tramos de escalera. Y no podríamos permitir el ingreso a los vecinos a esos edificios, sobre todo en esta primera etapa donde todavía hay réplicas de forma frecuente. Claro. Y si llegara a ocurrir algo no tuvieran cómo salir de los edificios. Simplemente con reparar las escaleras ya de inmediato podrían cambiar el estatus amarillo o a verde. Y ahora, el día sábado, iniciamos un censo directamente con los condominios para hacer un levantamiento real de los daños en los apartamentos. Para esto estamos ampliando el mismo criterio de semáforo,
sin colocar calcomanías, pero con un criterio interno a través de un formulario que están llenando los condominios, y este formulario nos permite evaluar, una vez que se hace de manera muy objetiva, porque simplemente es cargar datos en cuanto a la situación de los apartamentos y de los daños que puedan tener. Por ejemplo, si un apartamento tiene 2 grietas, el sistema te permite colocar 2 grietas, techo dañado, piso dañado, y eso va haciendo un baremo, que cuando terminas el formulario, automáticamente él calcula si el apartamento está en daños verdes, que son daños leves, daños amarillos o ya daños rojos. Y para esto estamos trabajando por varias maneras, entendiendo perfectamente que la situación de nuestros condominios es muy difícil. Antes del terremoto era normal ver que si un condominio necesitaba hacer un gasto especial para arreglar un ascensor, una bomba de agua, por lo general acudían a la alcaldía. Entonces imagínate ahora tener que reparar 1.800 apartamentos aproximadamente y 46 edificios. Es por ello que hemos tenido y avanzado ya en un plan que tiene que ver con dar incentivos tributarios, especialmente para los edificios en rojo, que queremos que estos vecinos regresen pronto a sus casas, y las reparaciones son muy cuantiosas. Y las reparaciones no solamente de las escaleras, como te dije, sino de reforzar los edificios. Recuerden que antes del terremoto del 67, o mejor dicho, después del terremoto del 67, muchísimos edificios fueron reforzados y soportaron no solamente el terremoto del 67, sino el doblete del 24 de junio y aún están de pie. Es decir, que no necesariamente es una sentencia a muerte del edificio que tenga una etiqueta roja. El problema son los recursos. A través de los bancos y de las empresas de seguro y varios contribuyentes especiales en Chacao, generamos este plan donde ellos apadrinan de alguna forma estas reparaciones, y no es que le prestan el dinero al condominio, porque entendemos perfectamente que caeríamos en lo mismo. Claro. El condominio no va a tener capacidad de pagar 100.000, 150.000 dólares, que es lo que cuesta una reparación. La alcaldía de Chacao en este plan A se haría cargo de cancelarle de alguna forma a quienes presten este apoyo, descontándole durante 2 años de sus impuestos lo que deban pagar. Este es el plan A. El B ya contempla apoyo del gobierno nacional y de instancias internacionales como la CAF, Banco Interamericano de Desarrollo y otras instancias con las que ya estamos haciendo diligencia. Respaldarnos en la ciencia y en el trabajo de nuestros ingenieros es la mejor manera de cuidar nuestro hogar. Pero una vez comprobado que las paredes están firmes, surge otra duda cotidiana: ¿cómo organizar los muebles y las habitaciones para que el interior de la casa sea 100% seguro durante cualquier emergencia? Al regreso, abordaremos el diseño interior preventivo, cómo asegurar bibliotecas, despejar pasillos y proteger el espacio de nuestros hijos. Ya volvemos con algo más de Hagamos Algo Bueno. Estamos de regreso en Hagamos Algo Bueno. Cuando la tierra tiembla y la calma empieza a retornar a nuestras calles, la primera reacción de cualquier padre o madre de familia es evaluar esos daños visibles en las paredes de su casa. Sin embargo, las cifras de la Organización de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo y Desastres y los registros históricos de Fundación Venezolana de Investigación Sismológica, Funvisis, nos enfrentan a una realidad contundente. Más del 50% de las lesiones físicas y las pérdidas de vida durante el evento sísmico no ocurren por el colapso de las paredes. Ocurren por lo que en gestión de riesgo llamamos amenazas no estructurales: la caída imperceptiva de bibliotecas, espejos, desprendimientos de calentadores de agua, el colapso de gabinetes, la explosión secundaria generada por fugas de tuberías de gas y cortocircuitos eléctricos. Hacer seguro un hogar y un edificio no exige convertir en nuevas reglas, es tomar decisiones preventivas a tiempo, ponernos de acuerdo como comunidad de vecinos. Hoy en este bloque vamos a abordar esa perspectiva de organización y aseguramiento del espacio doméstico y el protocolo técnico de emergencia en áreas comunes. En las habitaciones, el descanso familiar exige una regla inviolable: eliminar todo objeto de gran peso suspendido sobre las cabeceras de la cama. Cuadros con vidrio, repisas con libres o aires acondicionados mal anclados representan un riesgo crítico si el temblor ocurre durante la noche. Pero la seguridad hacia la cocina y las áreas sociales, el principio técnico es la fijación mecánica. De acuerdo con las guías de prevención de Funvisis, los gabinetes aéreos y las bibliotecas verticales deben estar ancladas directamente a los elementos estructurales de la pared, mediante escuadras metálicas. Un mobiliario alto sin anclaje se convierte en una guillotina inestable.
Asimismo, en el área de la cocina, la instalación de trabas de seguridad o pestillos mecánicos en las puertas de los gabinetes evita que el efecto de oscilación proyecte las vajillas y los utensilios hacia el piso, bloqueando los pasillos de evacuación con vidrios rotos. Al trasladar la mirada preventiva de la sala y los pasillos principales, nos enfrentamos a los espacios de mayor tránsito diario y paradójicamente a los más vulnerables. En la sala y los centros de entretenimiento, televisores de gran formato y pantallas planas representan una amenaza crítica. La normativa internacional exige que todo monitor o equipo pesado sea fijado directamente a la pared mediante soportes certificados con anclajes de expansión, o bien asegurados a su base con correas de nylon de alta resistencia. Los objetos decorativos pesados, esculturas y plantas colgantes en maceros de arcilla deben reubicarse por debajo del nivel de los hombros y en superficies con bordes Ocurre durante la noche. Pero la seguridad no se detiene al cruzar la puerta del apartamento. En la propiedad horizontal, el mayor riesgo posismo se esconde en la red subterránea y vertical de servicio, las acometidas de gas directo, las tuberías matrices de agua potable, las guayas de alimentación eléctrica surgen después de ese movimiento de estructura. Una vez resuelto el interior de nuestras viviendas, debemos cruzar la puerta y enfocarnos en la comunidad. Saber cómo reaccionar ante las redes principales de gas, agua y luz. Y entender por qué existe una prohibición estricta sobre el uso de ascensores tras un temblor, hasta contar con una inspección técnica. Eso es una responsabilidad colectiva. Los protocolos de los bomberos establecen 3 pasos obligatorios una vez desalojada la estructura. Primero, la verificación de fugas de gas y el cierre manual o automático de la acometida principal antes de permitir el reingreso. Segundo, el corte preventivo de energía en tableros principales si se detectan filtraciones de agua cercanas a los ductos eléctricos. Tercero, la inspección visual de la fosa del ascensor. Las guías prohíben extenderlos después de un sismo sin la certificación de un técnico, ya que las guayas y los contrapesos pueden haberse salido de sus rieles. Durante el movimiento activo, la premisa es protegerse, agacharse, cubrirse y sujetarse. Solo cuando cese el temblor se inicia la evacuación a pie, utilizando exclusivamente las escaleras de emergencia, descendiendo pegados a la pared estructural y con las manos libres. Un simulacro real en propiedad horizontal exige que la Junta de Condominio verifique la operatividad de las luces de emergencia en las escaleras y compruebe que las puertas cortafuegos abran en el sentido de la evacuación sin trabas. Una vez que el movimiento cesa, la evacuación se ha completado y la calma empieza a retornar, el retorno a nuestras estructuras no puede quedar en manos de la intuición o el apuro estético. Es aquí donde la ingeniería civil y los cuerpos de rescate aplican un riguroso sistema de triaje por colores, un semáforo estructural que dicta con precisión qué se debe intervenir primero, priorizando la vida sobre la decoración. La mayoría de los daños, si la Comisión de Habitabilidad habla de 100.000 edificios que hay que inspeccionar, de los cuales 10.000 tendrían aparentemente daños estructurales, pero los otros 90.000 tienen daños en mampostería. Yo me concentraría, en los daños en mampostería. Las personas tienen que atender los daños. Si los daños son en estructura, perfecto. Yo tengo que acatar la etiqueta roja o la etiqueta amarilla. Pero si tengo la etiqueta verde y tengo daños en mampostería, yo tuviera la paciencia, quizás si no implica daños, digamos, importantes, de corregir ese daño en mampostería después que pase un poco la crisis, porque los albañiles, las personas que hacen estas reparaciones y la cantidad de bloques que vamos a necesitar, yo lo destinaría en esta primera fase a edificios esenciales, a colegios, a hospitales, al aeropuerto, a sitios a bancos, estructuras financieras importantes, porque en esa primera fase se va a requerir una mano de obra importante y yo trataría de dejar para las pequeñas grietas, las pequeñas fisuras que tenemos en nuestras casas, vivir con ellas un tiempo, si es posible, insisto, si no hay un daño importante, o sea, si la pared está a punto de colapsar y yo veo hacia la calle, por supuesto que hay que repararla de inmediato, pero si yo tengo unas grietas menores, yo tuviera la paciencia de esperar para que este grupo de albañiles, la mano de obra, repare, se encarga de los edificios de importancia
y repito, escuelas, hospitales, aeropuertos, edificios institucionales, que esa fase de reparación de albañilería ocurra, y luego con tiempo, cuando la mano de obra vuelva a su estado normal, digamos, a sus costos originales, no nos peleemos por pagar el albañil lo más caro posible, porque entonces le estoy quitando la posibilidad a edificios importantes, repito, a edificios esenciales. Tengamos la paciencia de hacer esas reparaciones, esperando un tiempito que las reparaciones importantes sobre estructuras esenciales se calmen. Asegurar nuestros muebles, saber dónde está la llave de gas y respetar las normas de los ascensores en nuestros edificios nos transforma en ciudadanos preparados y resilientes. Pero junto a la seguridad física del hogar y a las áreas comunes existe un dilema legal y patrimonial que preocupa a miles de propietarios. ¿Qué ocurre con la propiedad horizontal del terreno y el título de propiedad si un edificio sufre daños tras un terremoto? Al regreso, en nuestro bloque 3, abrimos nuestra mesa técnica junto a abogados especialistas en propiedad horizontal para despejar todas las dudas legales. Quédate ahí, que ya volvemos con más de Hagamos Algo Bueno. Estamos de regreso en Hagamos Algo Bueno. Tras la ocurrencia de un evento sísmico, una vez que la emergencia inmediata ha sido controlada por las autoridades y por los organismos de rescate, las familias enfrentan una segunda ola de incertidumbre, esta vez de carácter legal, patrimonial y económico. Cuando la estructura de un edificio presenta grietas en la mampostería, daños en las áreas comunes o, en el peor de los escenarios, una declaración de inestabilidad o una orden de demolición parcial o total, surgen interrogantes complejas en el seno de la comunidad. ¿A quién le corresponde decretar o autorizar una demolición por riesgo inminente? ¿Se requiere la aprobación unánime de los copropietarios o prevalece una ordenanza municipal? ¿A quién le corresponde costear esos estudios patológicos de la estructura? ¿Qué obligaciones legales tiene la Junta de Condominio para actuar con inmediatez? Y sobre todo, ¿qué ocurre con el título de propiedad y el derecho sobre el terreno de un inmueble que le demolido por la ley? En este bloque 3 vamos a abrir esa mesa técnica jurídica con especialistas en la materia. El protocolo legal, tras un temblor en un inmueble bajo el régimen de propiedad horizontal, exige un orden riguroso para no invadir ni invalidar futuras reparaciones. Es una responsabilidad civil y penal de los administradores. Cuando hay una demolición de un bien inmueble, de una edificación, ya deja de formar parte de la propiedad horizontal y los propietarios de todos los inmuebles siguen con la propiedad del terreno. Es decir, bajo la misma alícuota que tenían en el pago de condominio sobre el metraje de los inmuebles, de la propiedad de cada uno de ellos, es la propiedad que tienen en comunidad con el terreno ya afectado. Es importante señalar en este punto que si el Estado va a reubicar, a asignar viviendas nuevas y demás o financiamiento, ya pasaría ese terreno como parte de una expropiación porque pudiera dársele otro uso a ese inmueble sin la necesidad de tener que vendérselo a un particular. Es importante señalar también acá que hay personas fallecidas ya declaradas por fallecimiento y personas que están ausentes, que se presume que fallecieron a consecuencia del terremoto. No se ha logrado la identificación del cadáver. Allí se inicia un proceso de presunción de ausencia que es difícil para poder disponer de la propiedad del bien que tenía esa persona para ese momento. Hay que hacer la salvedad en ese punto. En Venezuela, la ley de propiedad horizontal regula las relaciones entre copropietarios, pero ante la situación de contingencia y fuerza mayor, este marco legal se entrelaza con normativas municipales, decretos de gestión de riesgo y el Código Civil. Conocer nuestros derechos y saber cuál es el procedimiento legal correcto evita conflictos vecinales, frena la paralización de decisiones de mantenimiento y garantiza que cada copropietario exija lo que le corresponde la ley. No se necesita una asamblea de copropietarios
el Estado, a través de los órganos que integran el poder público nacional, son los autorizados para la inspección. Lo primero que hay que verificar, que ya se descarta que pudieran existir sobrevivientes, o la búsqueda de cadáveres en esa edificación. Se descarta todo eso, y un ente de un organismo nacional con relación con otros se declara la inhabitabilidad y la demolición, porque hay que demolerlo porque existe un riesgo mayor a que la edificación recaiga nuevamente y pueda causar daños mayores. Entonces son los organismos nacionales los competentes para determinar este tipo de situación. Ahora bien, considerando que en la realidad venezolana actual, las pólizas de seguro para viviendas y condominios no son una alternativa masiva u operativa para la mayoría de las familias, ¿cuál es el amparo y el marco legal al que nos enfrentamos? ¿Qué mecanismos existen para proteger el patrimonio familiar ante una pérdida estructural? ¿Cómo pueden las juntas de condominio constituir y ejecutar fondos de reserva de emergencia? ¿Y cuál es la responsabilidad del constructor si la edificación presentaba fallas con previas? Los dos supuestos de hecho. Primero, cuando queda destruido totalmente el inmueble y somos dueños del terreno, ahí se van a generar una serie de gastos, evidentemente. ¿Como cuáles gastos? Ahí hay que transformar esas cédulas catastrales, por ejemplo, que teníamos de manera individual, ahora tenemos que obtener una cédula catastral del inmueble. Si hay que hacer algún tipo de limpieza sobre el terreno, mantenimientos, volver a tomar el área perimetral, resguardarla, eso va a generar una serie de gastos. Esos gastos comunes ya no se van a regular bajo ese régimen de propiedad horizontal, sino bajo un régimen de propiedad ordinaria. Pero sí se tienen que seguir generando los gastos comunes para el mantenimiento de ese terreno. Ahora, en el caso de que el inmueble haya quedado destruido parcialmente y sea posible repararlo, a mantenimientos no, reparaciones mayores, allí tendríamos que determinar de las áreas comunes qué le corresponde al condominio y de las áreas privativas qué le corresponde a cada uno de los copropietarios. Y un ejemplo que ha sido bastante consecuente es el tema de la reparación de la fachada. ¿A quién le corresponde reparar la fachada? Entonces, toda la fachada es un área común, pero el área interna de esa pared, que es de mi propiedad, de mi apartamento, el área interna me corresponde repararla a mí. O sea, aquellas personas que tenían deudas de condominio, la deuda de condominio sigue viviendo, sigue subsistiendo. No es que porque el inmueble se haya destruido, ya conjuntamente con la destrucción se llevó mi deuda de condominio. Responsablemente tengo que cumplir con el pago de las obligaciones porque esos fueron gastos causados. Y si aquellas personas que no tienen realmente como para asumir esa responsabilidad, hay que buscar la manera de resolverlo, bien sea a través del Estado, el gobierno probablemente tenga algunos subsidios para dar el apoyo, o buscarlos de otra manera, buscar un mecanismo realmente que te permita volver a levantar la estructura. Ahora bien, si no tienes económicamente cómo asumirlo, bueno, puedes pensar también en la venta de esa propiedad que está parcialmente destruida. Eso tiene un precio, tiene un valor, pero hay que buscar, repito, hay que buscar los mecanismos para poder, en el caso que sea factible y viable, la reparación y la reconstrucción, hay que buscar la manera de asumir el compromiso. Entender que el derecho a la vivienda justa va de la mano con la responsabilidad ciudadana. La organización comunitaria y el cumplimiento de las leyes nos permite afrontar cualquier contingencia con serenidad y respaldo legal. Claro, fíjate, esta agradecemos ley a nuestros... fue sancionada ya en segunda discusión el 31 de julio. Estamos esperando que se publique en Gaceta. Realmente, como digo yo, es una luz al final del túnel, es agüita fresca. Sí, de alguna manera considero que es importante, que va a destrancar un poco el tema del arrendamiento de viviendas. Ojo, es muy importante, es una ley para regular el régimen de viviendas y va a destrancar un poco y va a permitir dinamizar el mercado
arrendaticio de viviendas en Venezuela. Pues tiene algunas ventajas significativas que, bueno, a medida que vaya transcurriendo el tiempo y veamos cómo se va dando en la práctica, vamos a poder realmente establecer cuáles son los alcances y límites de la ley. Pero en líneas generales es agüita fresca, Respaldo definitivamente legal. sí lo es. Agradecemos a nuestros 2 especialistas jurídicos por darnos herramientas tan claras para defender el patrimonio de nuestras familias y conducirnos con responsabilidad dentro de nuestros condominios. Pero tras aprender cómo protegernos por dentro y por fuera, llega el momento de pasar a la acción concreta en nuestras comunidades. Porque la prevención no se queda solo en la teoría, se demuestra con hechos y empatías. Al regreso en nuestro último bloque, vamos a lanzar nuestro reto de Hagamos algo bueno. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Estamos de regreso en el bloque final de Hagamos algo bueno. A lo largo de nuestro episodio de hoy hemos hecho un recorrido integral, aprendimos a asegurar el interior de nuestros apartamentos, repasamos los protocolos de emergencia con los bomberos ante redes de gas y ascensores y analizamos el marco legal que ampara nuestro patrimonio bajo la Ley de Propiedad Horizontal. Sin embargo, la prevención no termina cuando cesa el movimiento de la tierra. A partir de este momento, entramos en una etapa crucial donde debemos adoptar nuevas recomendaciones estructurales y operativas para proteger viviendas a mediano y a largo plazo. La pregunta fundamental que se hace cualquier ciudadano cuando observa una grieta en la fachada o en una columna de su edificio es: ¿cuando una fisura es solo un daño cosmético o representa una falla de carga real? Pero también debemos preguntarnos qué tipo de remodelaciones internas están prohibidas dentro de un apartamento para que no se debilite una estructura. Y por qué cada junta de condominio debe contar con un expediente digital actualizado de sus planos. Sí, bueno, pensando en construir hacia el futuro. Hay varias fases. Bien, hay una primera fase ahorita que quizás vale la pena que se haga, es importante, es lo que llama la ingeniería forense. La ingeniería forense es evaluar qué nos pasó, qué errores cometimos y ver los edificios colapsados, porque puede haber habido errores de proyecto, el ingeniero estructural en efecto pudo haber cometido algún error, puede haber habido un error constructivo, durante el proceso constructivo no se inspeccionó, se usaron malos materiales, no se usaron baja calidad, no se cumplieron las exigencias con respecto al control de calidad de materiales. Pudo haber en el proceso constructivo un cambio de diseño, el edificio le subieron 5 pisos más, o le pusieron un entrepiso más alto, o le pusieron las dimensiones de las columnas son distintas. El proceso constructivo, controlarlo es importantísimo. Luego hay otro fase de la ingeniería forense es, bueno, quizás los mismos propietarios, aunque se haya hecho un buen proyecto y se haya construido un buen edificio, los propietarios cambiaron el proyecto, cambiaron el uso. Yo puse una biblioteca, puse una piscina, le subí 3 pisos al edificio, le puse un anexo, le hice un volado. Esas cosas ocurren. La gente cambia a veces el uso de la edificación y altera el comportamiento original. Eso no debería ocurrir. Eso lo debería revisar las alcaldías, las alcaldías a través de la ingeniería municipal, es que controla que no se hagan ese tipo de cambios. Y hay otra cosa que también recae sobre los mismos propietarios, es el mantenimiento. Quizás los edificios colapsaron por falta de mantenimiento. Había corrosiones, enormes corrosiones, bajo control de calidad de los usos de cambios de uso. El mantenimiento de una edificación por filtraciones, hemos visto casos que inspeccionamos y vemos una filtración y elementos todos corroídos, elementos estructurales, vigas y columnas corroídas, y resulta ser que esa filtración ya tiene 5 años, 10 años ahí, y viene el terremoto y es que la gente reacciona. Entonces, esa fase va a determinar cuáles fueron, la ingeniería forense va a determinar a qué se debió ese problema. Pero hacia dónde vamos en la ingeniería del futuro, bueno, del futuro no, la ingeniería moderna, diría yo, sabemos que estamos en un país sísmico, hacer los proyectos a través de especialistas, ingenieros estructurales, sobre todo, que son los encargados de esa especialidad de diseñar mi edificio, construir a través de un albañil directamente sin ninguna ingeniería, sin ningún proyecto, no es lo correcto. Después se ven los daños que han ocurrido. Y esa ingeniería de futuro en zonas de alto impacto, lo que llaman ahora
zona de campo cercano, Venezuela, está dividida por una falla que físicamente se ve en Boconó, luego en San Sebastián, en la costa norte venezolana, y luego en el Pilar hacia Sucre. Pero en realidad Venezuela está picada por una enorme falla geológica, que es la separación entre la placa de Sudamérica y la placa del Caribe. Y esa zona, lo que llaman campos cercanos, alrededor de 20 kilómetros alrededor de esa franja, este fenómeno que acabamos de vivir del doble terremoto y además la directividad, la falla, y hay un fenómeno especial y lo que llaman ¿cómo se llama? El término se me olvidó ahorita el término, campos cercanos, impulso sísmico, perdón, el pulso, que es un movimiento muy fuerte del terreno. Ese fenómeno puede ocurrir, el pulso sísmico puede ocurrir en lo que llaman campos cercanos, y campos cercanos está en una enorme zona de nuestro territorio nacional, y en esa zona tenemos que tomar la precaución de diseñar con la ingeniería moderna. La ingeniería moderna es quizás utilizar aisladores sísmicos, ¿okay? Que la estructura no se conecta con el terreno a través de unas especies de goma. Podríamos usar amortiguadores también para mejorar el diseño estructural. Quizás usar lo he dicho en otras oportunidades, materiales de tipo acero, el acero estructural, que el acero exige un control de calidad de todo el elemento estructural y exige una empresa de metalmecánica importante que controla todo el proceso, o sea, requiere de una mano de obra especializada para construirlo, eso para edificios, tener un mayor control de calidad. Y lo he comentado también, se lo comento y lo vengo comentando hace un tiempo, la mampostería, tratar de usar la mampostería seca, lo que llaman el drywall, bajo los códigos y normas internacionales, porque lo he comentado, los edificios de importancia a nivel mundial, en Nueva York, en Miami, en Canadá y en España, en Europa, la mampostería es la de drywall, la pared seca. Y la pared seca tiene la ventaja que es muy liviana, se conecta a la estructura en todo su recorrido y no distorsiona el comportamiento estructural. Entonces, todas esas condiciones es las que tenemos que pensar. ¿Dónde vamos a construir en campos cercanos? ¿Qué normas vamos a usar sobre esos territorios? ¿Y qué ingeniería vamos a utilizar en estas nuevas estructuras? Tomar en cuenta estas recomendaciones técnicas transforma por completo la seguridad de nuestra comunidad. Recordemos que la protección del edificio es un esfuerzo compartido. Técnicamente, lo primero que vamos a hacer es restablecer la vieja gloria de las edificaciones, ¿ok? Debemos restablecer los elementos estructurales a como eran originalmente. Una vez restablecidos las edificaciones a como eran originalmente, pudiéramos pensar eventualmente, y de ser requerido, de hacer intervenciones patológicas para hacer refuerzos estructurales o mejoramientos estructurales, ¿ok? Ahora, del punto de vista un poco más humano, debemos hacerlo con cariño, con respeto y con lógica, ¿ok? Que es algo sentido común, que es algo que todos tenemos. A mí me gusta humanizar las edificaciones. En este caso, las edificaciones que se mantienen en pie, tanto en Caracas como La Guaira, han estado salvando vidas desde el día del sismo, y nosotros debemos retribuir un poco ese agradecimiento a las estructuras por haber salvado tantas vidas. Esto se transfiere o se transmuta inmediatamente en reparaciones, ¿verdad? Empeño, respeto hacia las edificaciones, y también creo que un poco de educación para no cometer errores que se han cometido en el pasado, y mejorar los procesos constructivos. Eso es muy importante. Compartido. Y llegó la hora de nuestro reto Hagamos Algo Bueno. Esta semana el desafío para ti y para tu familia tiene 4 pasos fundamentales para estar preparados. El primero, revisa tu kit de emergencia de 72 horas. Asegúrate de contar con agua, linterna, botiquín con medicamentos al día, copia de tus documentos y un radio con baterías. 2. Traza tu ruta de escape familiar. Define junto a los tuyos la vía más rápida para salir del apartamento. Mantén las llaves a la mano o cerca de la puerta, y acuérdate de un punto de encuentro seguro fuera del edificio en caso de perder la comunicación telefónica. 3. Realiza la auditoría doméstica. Fijemos al menos un mueble pesado y una biblioteca a la pared, y despejemos las cabeceras de las camas. 4.
Identifica los servicios en tu edificio. Ubica junto a la junta de condominio la llave matriz del gas directo y el tablero eléctrico principal. Queremos ver cómo te preparas en casa. Toma una foto o graba un video corto junto a tu familia o vecinos cumpliendo alguno de los pasos del reto y súbelo a tus redes sociales. Etiquétanos en Instagram y TikTok a través de @NicoleRemesar y @AlgoBuenoVenezuela, utilizando el hashtag reto Hagamos Algo Bueno. Estaremos compartiendo los mejores videos e iniciativas comunitarias en nuestra próxima emisión. Y si te perdiste algún segmento de este programa o quieres repasar cada una de las entrevistas técnicas con nuestros especialistas, te invitamos a suscribirte en nuestro canal de YouTube como Algo Bueno Venezuela, donde encontrarás todo este contenido disponible. Recuerda que los grandes cambios en nuestro país no ocurren por casualidad, sino por la suma de la buena voluntad y la organización de los ciudadanos. Agradecemos a todo nuestro equipo, a nuestros invitados especiales y muy especialmente a ti por abrirnos las puertas de tu casa. Nos vemos la próxima semana aquí por Canal I. Soy Nicole Remesar. Feliz noche.